Muy buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana. Estamos en una nueva tarde en este Zoom, que llevamos ya 5 años, conectándonos con los amigos de todo el país para tratar temas de interés común y público. Hoy tenemos el gusto de tener al profesor Jorge Ferronato, que es historiador, exdirector del CBC de la UBA, exlegislador y secretario legislativo de la ciudad, ex subsecretario general de gobierno de la ciudad, rector del Instituto Democracia. El profesor Ferronato nos va a hablar de los valores de Mayo, columna de la dignidad nacional. Jorge, bienvenido, y este espacio del observatorio te escucha atentamente. Gracias, Juan Carlos. Estoy siempre muy presto y contento de poder expresarme en en este espacio extraordinario que has creado conjuntamente con Eduardo Pisani del Observatorio para la Calidad Republicana. Me parece que es un ámbito de diálogo, un ámbito de reflexión, y siempre contarán conmigo cada vez que me convoquen. Hay una calificada audiencia. Abuelo de pájaro he visto 3 historiadores, y esto no es poca cosa. Me parece que el tema da para reflexionar, para encontrar algún camino que nos dé un poco de paz a los argentinos desde el pasado, ¿no? Ya que estamos en una situación de un tiempo muy aciago, muy complejo, muy dinámico. Y entonces vengo gustoso a hablar sobre los valores de Mayo. Y vamos a empezar por algún lado, ¿no? Para desandar el tema de Mayo y para encontrar eh, algunas pocas reflexiones que nos permitan comprender mejor aquel hecho fundante que fue eh, la Revolución de Mayo. Lo primero que voy a decir que fue una verdadera revolución, muy por el contrario de lo que muchos opinan, que fue una revolución a medias, no fue revolución, que fue una sonada, un conato, un ataque de nervio. Fue una verdadera revolución que cambió absolutamente todo. Y vamos a ir buceando sobre cuáles son los orígenes de esa revolución. Porque lo que vamos a bucear es cuáles son los orígenes de la República Argentina, cuáles son los orígenes de nuestro país, cuáles son los orígenes que dieron un volumen, un, un nervio, un conjunto de ideas que fueron entrelazándose y conformando lo que nosotros llamamos la argentinidad. Y para eso tenemos que ponernos en la época. En una época, no se puede hacer historias del presente con valores desde el presente. Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para irnos para atrás y para tratar de comprender cuál era el contexto en que se desarrollaron estos acontecimientos, que todos los tenemos el 25 de mayo, lo tenemos en un lugarcito del corazón por la tesón y el esfuerzo de nuestras maestras. Por esos actos maravillosos de las escuelas públicas y privadas que se hacían durante mucho tiempo y que en nuestra infancia nos marcaron muchísimo. No sé si ahora es así, supongo que también en muchos lugares del interior del país y del interior de la provincia de Buenos Aires, inclusive en algunos lugares de la capital todavía se sigue haciendo, pero en su momento era muy importante, como era muy importante la presencia de los regimientos locales que estaban cerca, que llevaban chocolate para darle a los chicos en los días 25 de mayo, que hacía tanto frío, íbamos con pantalones cortos, ese guardapolvo blanco almidonado, que estaba impoluto ese día, porque nuestras madres se esforzaban y había que hacer fila y tomar distancia y respetar la bandera y respetar y cantar el himno con devoción. Todo eso
se nos viene enseguida a la memoria cuando evocamos el 25 de mayo o el 9 de julio. Estos acontecimientos se dan en un marco de un mundo bipolar. Se dan en un marco de un mundo bipolar. Un concepto raro para hablar de principios del siglo XIX, porque nosotros el concepto de bipolaridad lo tenemos durante lo que después fue la llamada la Guerra Fría, después de Yalta, que se divide el mundo en dos. No vamos a retroceder y vamos a encontrar que hay un mundo bipolar. Hay un mundo bipolar por la cual Bonaparte se apodera de la Europa continental y va a prohibir el comercio con la Gran Bretaña. Va a prohibir totalmente el comercio con la Gran Bretaña. Y Gran Bretaña se hace luego de Trafalgar la dueña y señora absoluta y única de los mares, mientras que Francia se hace dueña de Europa. Se hace dueña de Europa. Y Bonaparte va a pedir autorización a la monarquía española para cruzar su territorio, para ir a deponer a unos aliados de Gran Bretaña, que era Portugal, histórico aliado de Gran Bretaña, porque no hacía caso a la prohibición continental de comerciar con Gran Bretaña. Y ahí entonces Bonaparte va a Portugal y la corte lusitana, todas las cortes lusitanas, van a embarcarse en esta flota extraordinaria de sus aliados de la Gran Bretaña y van a marchar a Río de Janeiro. Es un caso único en la historia que toda la estructura burocrática, política y administrativa de una corona, toda con sus lacayos, con sus empleados, con sus sirvientes, con sus duques, con sus condes, se trasladan a Río y sus soldados se trasladan a Río de Janeiro y se instalan en Río de Janeiro y crean el imperio lusitano con capital en Río de Janeiro. Eso luego va a ser también un problema para nosotros, para nuestro territorio. Pero Bonaparte luego va a España y se da cuenta que Enrique IV no le es leal, no le sirve, no le parece un tipo competente, lo aprieta, lo arrincona, lo convence de que abdique y todos creían que iba a pasar la corona a Fernando VII y no, la pasa a su hermano y se apodera de España. Entonces tenemos una situación que el Río de la Plata, ese estuario del Plata en el cono sur lejano, queda muy lejos para España, que está totalmente invadida y entra en una guerra contra Bonaparte, una guerra casi interna, porque se desarrolla en España, y donde uno de los pilares fundamentales de la argentinidad va a estar peleando ahí en defensa de la corona española, que va a ser nuestro querido José de San Martín, ¿no? Va a estar peleando. San Martín había peleado en el norte de África, San Martín había peleado contra Gran Bretaña, San Martín había peleado en los Pirineos, San Martín había peleado propiamente en España, y en estos momentos es cuando empieza su campaña militar como oficial de la monarquía española, San Martín. Lo dejamos de lado a San Martín y volvemos otra vez a Bonaparte, que se apodera de Europa, se apodera de España, se apodera de Portugal y marcha para el este. Luego se apodera de Austria, de Prusia y bueno, luego se equivoca y va a llegar a Rusia y ahí, bueno, ya conocen la historia. Pero no nos adelantemos. Lo que quiero decir es que Gran Bretaña no podía venderle a Europa porque estaba prohibido por Bonaparte. No podía venderle a Europa. La revolución industrial con toda su producción tenía que colocarlo en algún lado. Tenía graves problemas con Estados Unidos porque se le había independizado unas 2 décadas antes. Y en consecuencia el estuario del Plata, la entrada del río Paraná, la entrada del río Uruguay para llegar a Asunción, para controlar esa zona, le parece estratégica y ahí suceden 2 acontecimientos muy importantes, que son las 2 invasiones que la corona británica, y explica esas 2 invasiones, si no, no tiene lógica ni sentido haber realizado esas 2 expediciones,
las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Pero antes de todo eso, y antes de Bonaparte, habían sucedido algunos acontecimientos en Francia que van a transformar el mundo, van a transformar Francia, van a transformar el mundo. Y es que se produjo en 1789 la Revolución Francesa. Y antes de la Revolución Francesa, en 1750, 51, 52, se produce en Francia, en el seno de Francia, un movimiento intelectual importantísimo que lleva el nombre de la Ilustración o el enciclopedismo, donde están Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Montesquieu. Y estos tíos van a ser filósofos e historiadores que van a replantear un poco la estructura de la política europea y fundamentalmente van a empezar a criticar con argumentos muy sólidos a las monarquías absolutas. Este enciclopedismo, estos enciclopedistas que tentados por ir en función de la razón, empiezan a pensar en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad y fundamentalmente empiezan a pensar en algunos temas como pensaba Rousseau, que no era cierto que la soberanía venía de arriba hacia abajo, sino que era exactamente al revés, va de abajo hacia arriba, que no era cierto que Dios le otorgaba soberanía a los monarcas y estos de por vida iban a ser reyes y los iban a heredar sus hijos, que esto no es cierto, sino que la soberanía venía de abajo hacia arriba, estaba en manos del pueblo llano. Este pensamiento de Rousseau, que va a decir que hay un nuevo contrato social, que debe construirse un nuevo contrato social, va a llegar a América de varias formas, va a llegar a América. Como va a llegar a América también el concepto de Montesquieu de división de poderes, de que no podía estar el poder en una sola mano. El poder absoluto hace mucho más. Luego, Lord Acton en Inglaterra va a decir que todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Montesquieu va a dividir el poder. Él tiene una obsesión con respecto a las monarquías absolutas y hay que debilitarlas, hay que sacarles poder a las monarquías absolutas que eran dueños de la vida, de las propiedades y de todo, y de todo. Y entonces Montesquieu va a escribir su famoso Del espíritu de las leyes, donde divide ese poder en tres. Y entre Montesquieu y Rousseau y d'Alembert y Diderot y el propio Voltaire va a empezar a plantear el tema de la religiosidad y el Estado, la religión y el Estado. Voltaire va a empezar a decir que él había estado en Inglaterra mucho tiempo y que Inglaterra estaba en paz porque habían 30 religiones distintas en Inglaterra. Y el propio anglicanismo está dividido en 30, y todo eso funciona bien. El problema era cuando en un estado había una sola religión. Entonces eso era fortalecer el poder absoluto de las monarquías absolutas. Pero bueno, todas esas ideas va a estar nuestro querido Manuel Belgrano estudiando allá. Va a estar nuestro querido Manuel Belgrano estudiando allá y va a estar él, una vez egresado a los 19 años con notas de honor, va a lograr un permiso del Papa para poder estudiar, para poder leer los libros prohibidos. ¿Cuáles eran los libros prohibidos? Estos eran los libros prohibidos. Eran de John Smith, de Locke, de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau fundamentalmente. Libros prohibidos, prohibidos por la Inquisición, prohibidos por la monarquía, prohibidos porque atentaban contra el orden y el statu quo que establecían un sistema jerárquico tremendo de las monarquías absolutas. Esas ideas vienen a través de Belgrano al Río de la Plata, pero a su vez Moreno, el otro importante personaje que va a estar implicado con la Revolución de Mayo porque le va a dar el temperamento y le va a dar el nervio y le va a dar la argumentación más sólida
a la Revolución de Mayo, Mariano Moreno está estudiando en Chuquisaca. No era hijo de ricos como Manuel Belgrano, era un hombre de menos recursos, va a estudiar en Chuquisaca, y en Chuquisaca un cura, un obispo, amigo de la familia, le va a permitir también leer los libros prohibidos y va a leer los libros prohibidos. O sea que hay un componente geopolítico de un mundo dividido en dos partes. Por un lado, la Francia bonapartista, que está dominando el continente europeo, porque la Revolución Francesa, la más revolucionaria de las revoluciones, 5 años después se transforma en otra cosa. Se transforma en el consulado, en Bonaparte cónsul y luego Bonaparte emperador, no república. Pero Bonaparte iba con los cañones, con los ejércitos, se imponía y abajo llevaba el libro de la república, el concepto, pero era un emperador. Inglaterra, la dueña y señora de los mares, que había producido 50 años antes la Revolución Industrial y se había adelantado a todo el resto de Europa en la construcción de máquinas, en la construcción del vapor, en la construcción de distintos materiales que eran indispensables para la vida y el desarrollo, y las empieza a vender por todo el mundo y ve como una forma muy utilitaria y muy importante ese estuario del Plata y se viene para Buenos Aires e invade Buenos Aires en dos oportunidades. En las dos oportunidades, ya sea en la Reconquista en 1806, cuanto en la defensa, ahí nace un poquito el alma de nuestro pueblo. Ahí, en ese episodio, porque era el ejército más extraordinario que tenía el mundo, era la flota más importante del mundo. En la primera vinieron 1.600 hombres, en la segunda 2.400, con sus gaitas, entraron en Buenos Aires, pudieron ejercer con mucha profesionalismo su ocupación en el fuerte, se apoderaron de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no tuvo oposición, porque en Buenos Aires no habían ejércitos, en Buenos Aires no habían, en Alto Perú un poco, en Perú, en Lima, muchísimo. Estaban todos concentrados en Lima, en Chile se había reforzado luego, pero en esa oportunidad no había ejércitos en Chile tampoco. Y otro gran ejército estaba en México o estaba en lo que hoy es Venezuela. Pero en el Río de la Plata no había ejército. Lo que habían eran regimientos vecinales o regimientos que eran más de policía que de Fuerzas Armadas de defensa. Sin embargo, el espíritu criollo americano fundamentalmente, más que español, va a prevalecer en una suerte de indignación por la forma pedante que habían entrado esta gente y por la hospitalidad que algunas familias le habían dado a estos ingleses, estos británicos que venían en 1806. Y empieza a organizarse ese criollaje americanista, empieza a organizarse bajo algunas figuras importantes. Una de ellas es un francés, que es Liniers, Santiago de Liniers. El otro es un alto peruano, que va a ser el primer presidente de la Junta, que es Cornelio Saavedra. Y atrás de ellos un montón, muchísimos jóvenes que luego van a tener una destacadísima actuación política y militar, porque empieza ahí, en esos hechos, a crecer el orgullo en el primer año y en el segundo año, el orgullo de haber podido repeler a una potencia militar tan grande, y eso empieza a generar una especie de confianza en sus propias fuerzas y a su vez en una profunda desconfianza de la defensa que podía hacerle España a estos territorios. Ahí empieza a madurar, ahí está la semilla de la mirada independentista, 1806 y 1807. En medio del despelote de Europa, en medio de una locura, una cosa que había pasado no desapercibida para los americanos.
y era que Bonaparte era dueño y señor del continente europeo. Caído el rey de España, y con este criterio de noble patriotismo que empiezan a tener los criollos y fundamentalmente de protagonismo que empiezan a tener los criollos, van a producir un hecho revolucionario muy importante. A partir del 13 de mayo se convocan por una fragata inglesa que viene con la noticia de que había caído la Junta de Sevilla, y que el monarca estaba preso y que el otro monarca estaba, vaya a saber en dónde, en París, también preso, pero como eran primos de los Borbones, no los ultimaron. Estaban presos en palacios. Y el otro se fue a Alemania y a Italia, el padre. Bien, cuando llegan estas noticias, empieza ahí el de Chuquisaca, nuestro Moreno, el que yo digo que es el nervio de ese hecho, empieza a pensar qué es lo que se puede argumentar. Y ahí van a haber tres argumentos fundamentales. Van a ver el argumento del obispado manejado por Loé, que van a decir que mientras que exista un solo español en América, ese español tiene que gobernar. Si cae el rey, ese español tiene que gobernar. Y esto era fácil de rebatir. Y ahí fue Castelli, primo de Belgrano. Un abogado también había estudiado en Chuquisaca, porque era el primo pobre de Belgrano. Había estudiado en Chuquisaca, que también había que tener dinero para ir a Chuquisaca, ¿no es cierto? Porque no queda acá a la vuelta y había que tener bienes. Pero lo que pasa es que la familia de Belgrano era notablemente rica. Eso también es importante señalar, que Belgrano no solamente viene de una familia muy rica, sino que a su vez Belgrano viene con un puesto a perpetuidad otorgado por el rey Carlos IV en 1794 como secretario del consulado, y él va a abandonar la fortuna familiar, va a abandonar ese puesto del consulado que lo tuvo a los 24, 25 años, lo va a abandonar todo por la libertad. El concepto de él era la libertad. Él peleaba por la libertad de este territorio. Lo mismo que Moreno. Peleaban por la libertad. Y ahí se producen los acontecimientos de mayo que todos conocemos, y no es importante si llovía o no llovía el 25 de mayo, si existían los paraguas o no existían los paraguas. Todo eso no es importante. Lo que sí es importante es que se jugaban la vida, porque no era fácil en aquellos tiempos oponerse a la voluntad del rey y argumentar que como el rey, vamos a hacer una revolución. No. Todas las estructuras españolas, todas, absolutamente todas las estructuras burocráticas administrativas españolas, a partir de 1810, fueron revisadas y todas caducaron, excepto una que siguió con mucha potencia, con mucha presencia, que era el Cabildo, pero que el Cabildo era el único instituto de la corona española que albergaba a criollos, donde había una mayoría de criollos, no solamente españoles de España, sino que habían también españoles de América, criollos. Y en el Cabildo se produjo este nacimiento de la patria. En el Cabildo se produjo este grito de libertad desesperado, angustiado, militante y profundamente revolucionario. Se produjo este grito, y una vez que se produjo el grito había que convencer al resto, porque esto se produjo en Buenos Aires. Este era un inmenso territorio. Buenos Aires tenía algo así como 45.000 habitantes, y el resto de lo que hoy es Argentina tendría 1.100.000. No sé si llegaba a 1.100.000. Pero había que convencer, y entonces se arman tres, tres, tres estrategias, tres corrientes para ir a convencer. Una fue a la banda oriental, otra fue al Paraguay y la otra fue al norte.
Siempre a Belgrano le tocó bailar con la más fea, como siempre digo yo, un abogado excelente, brillante, con medalla de honor en Salamanca, también era economista, brillante. Si hay algo que no era, Belgrano era general o militar, y le tocó, un día le dijeron a Belgrano, porque un poco también molestaba, sus ideas eran muy transparentes, muy claras, muy nítidas, con muy claros objetivos, y le dijeron, ahí tenés unos 200 hombres, andá a Paraguay y convencer a los paraguayos que tienen que venir para acá y subordinarse a Buenos Aires. Y Belgrano fue. Y no era un ejército, eran 200 desarropados, mal vestidos, sin una formación militar, y fue y hizo su trabajo, no le fue bien militarmente, pero sí le fue bien diplomáticamente en Paraguay. Pero Moreno la pasó peor, pobre, porque Moreno le imprimió un rasgo a la Revolución de Mayo, que tenemos que reconocer. Moreno, Moreno va a ser el primer ministro de Defensa o el primer secretario de Defensa, eh, y el primer secretario general, por decirlo, de lo que hoy sería de un gobierno patrio. ¿Mm? Que siendo muy jovencito tuvo todo el poder de esas dos carteras que él manejaba, y lo que hizo fue eh, sacar un periódico, la Gaceta de Buenos Aires, para informar a la población de qué era lo que estaban pensando. Y había traducido él el contrato social de Rousseau al español y lo empieza a publicar, lo publica en la Gaceta de Buenos Aires en fascículos comentados, para que la gente entienda de qué estamos hablando y entienda que el poder venía de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y que había un nuevo contrato social que se estaba rompiendo con el viejo contrato colonial que había durado 300 años. Y esos 300 años tardaron muchísimo tiempo en morir, y el nuevo sistema tardó muchísimo tiempo en nacer. La Revolución de Mayo se produjo con estos extraordinarios patriotas: Castelli, que murió un año después; Moreno, que va a morir en 1811 en alta mar, en una dudosa muerte, muy dudosa. Sufría del estómago, y el capitán del barco inglés le dio una suerte de tónico, que en una dosis tan exagerada que lo terminó matando. En el barco también iba dos personajes extraordinarios de la historia argentina: uno, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, que va a ser médico, que luego va a tener un problema muy grave porque va a estar en Inglaterra y va a traer la vacuna antivariólica, y va a ser juzgado por la iglesia por la vacuna antivariólica, diciendo que hacía algo así como brujería, una locura, pero no importa, eso va a ir a otro costal. Y también va por un amigo íntimo, luego va a ser un amigo íntimo, tal vez el mejor amigo de José de San Martín, que era Tomás Guido. Y ahí van a Inglaterra. Eh, Bien, esto fue, estoy así porque acabo de ver dos amigos íntimos míos, mi mejor amiga, que es Fabiana Ricaño, y Adrián Huerten, que acaban de sumarse. Así me confundí un poco. Bienvenido. Esto es así, entonces, lo que venía haciendo Moreno: publicar en 1810 en la Gaceta de Buenos Aires el contrato social, primero traducirlo, después eh, publicarlo y explicarlo. Él quería crear conciencia republicana. Él quería crear un nuevo país. Pero en el seno de la Junta habían casi todos patriotas, o todos patriotas, todos pensaban más o menos lo mismo. El problema era de velocidades. Moreno, Castelli y Belgrano eran más radicales en ese sentido,
no radicales en el sentido de la Unión Cívica Radical, sino radicales en el sentido del pensamiento filosófico. Ellos querían romper con España y querían un nuevo país, y los otros que eran más conservadores, tal vez más prudentes, eran más grandes, Saavedra era más grande que todos estos muchachos. Muere Moreno, y, y cambia todo, porque se le va el alma a esa revolución, se le va el impulso a esa revolución. Y en 1812 se producen dos acontecimientos importantísimos, importantísimos. Llega a Buenos Aires don José de San Martín, el teniente coronel don José de San Martín, que había combatido en más de 35 combates en el norte de África, en España, en los Pirineos, en el mar, había sido beneficiado con medallas de honor y de gloria por parte del ejército español, sobre todo en la batalla de Bailén, donde fue ascendido. Y él con una estrategia va a hacer un expediente dentro del ejército español pidiendo la baja, porque tiene que ir de urgencia a Lima, porque él tenía unas propiedades familiares ahí en Lima y tenía que resolver eso, sino que lo iba a perder. Y le dan el permiso y viene San Martín a el Río de la Plata. San Martín no había estado en su vida en Perú, ni tenía ninguna hacienda en Perú. Fue una estrategia que él hizo. Ahora bien, San Martín, antes de venir, pasó por dos situaciones. Una, en 1808, San Martín empieza su actividad, a pensar en su actividad revolucionaria a partir de una logia masónica de España, de Cádiz, donde hay algunos otros americanos de Venezuela, de lo que hoy es Venezuela, y algunos del Río de la Plata, y él empieza a tener ahí un contacto fluido con esta gente, que le van a explicar a San Martín algunas cosas que ellos van escuchando a partir de la invasión napoleónica en España. San Martín luego, 1811, se pide el retiro y se va, porque la única forma de venir a Buenos Aires en esa época de guerra era a través de Londres. Se va a Londres, consigue una forma de ir a Londres, está 4 meses en Londres conoce a otros americanos que estaban ya en Londres hacía un tiempito, y ahí se vincula con Alvear, se vincula con Chilavert, se vincula con Andrés Bello, Andrés Bello, un ser delicioso, venezolano, un poeta, un dramaturgo, que fue un hombre importante en las definiciones sobre la independencia. Y también se vincula de alguna manera con el pensamiento de Miranda, con ese precursor de la independencia americana. Y con todo ese bagaje y 1200, 1300 libros, porque era un lector contumaz, San Martín, leía perfectamente en francés, leía perfectamente en italiano y leía perfectamente en inglés. El inglés le costaba un poco más, francés hablaba perfectamente, siempre con su tonada andaluza. Y San Martín se viene con sus libros, acá convencido que él tiene que cumplir un rol para este país que era su patria. Él quería venir a su patria, él no consideraba a España de ninguna manera su patria, y eso que sus 2 padres eran españoles y sus 4 abuelos eran españoles. Él no consideraba a España, y eso que peleó por España y valerosamente, y con medallas, y desde los 13 años. A los 11 se incorporó al ejército, a los 13 ya estaba peleando en el norte de África. San Martín viene acá y viene convencido de que esta patria está sufriendo y tiene que luchar para ganar la libertad. Viene solamente por la libertad. Y Belgrano lucha por la libertad. No lucha por ser rico, porque ya lo era y había abandonado todo. No lucha por ningún otro motivo que no fuera por la libertad.
Hay un barro ahí que se mete entre los historiadores y algunos revisionistas que dicen que no, que eran monárquicos, que estaban de acuerdo con toda patraña, o que San Martín era un agente inglés. San Martín, si era agente de alguien, sería francés, porque él adoraba a Francia y detestaba a Gran Bretaña. Él fue a Gran Bretaña porque no había otra forma de llegar al Río de la Plata en esa época, sino a través de una fragata británica. Él vino. Él vino con esta gente que yo les conté al Río de la Plata, y acá le tenían una desconfianza terrible. Y el que más desconfianza le tenía a San Martín, que fue muy, pero muy malo para con San Martín y para con Belgrano, era Bernardino Rivadavia. Que luego va a ser presidente, que algunos van a llamar la feliz experiencia, otros la infeliz experiencia. Lo que sí seguro, no sé si feliz o infeliz, pero que seguro fue una efímera experiencia, porque tal vez era un adelantado para su tiempo, era muy egoísta y eso está claro, era muy inteligente, muy culto, muy talentoso, pero muy envidioso también y muy asustadizo. No era hombre de agarrar, no era hombre como Belgrano, que agarró un caballo sin saber andar a caballo y se tuvo que ir a Paraguay primero. Después se tuvo que ir al norte, Belgrano, por la libertad. Y ahí entonces empieza una escaramuza. Lo cierto es que San Martín se impuso ahí. Su jerarquía, su talante, su temperamento, convenció a todo el mundo, cae el primer triunvirato y por ende cae Rivadavia. Y esto va a ser un hecho que le va a traer muchísimas malas noticias a San Martín y a Belgrano. El odio que le agarra a Rivadavia porque tiene que dejar el cargo. Y surge el segundo triunvirato. Surge el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato tiene en claro que tiene que ir hacia un lado. El otro no tenía en claro hacia dónde tenía que ir. Este tiene en claro que hay que ir hacia un lado. ¿A dónde tiene que ir? A declarar la independencia y a sancionar una constitución. Y entonces este segundo triunvirato va a agarrar y va a llamar a una asamblea general constituyente, a una asamblea de todas las provincias que se va a realizar en 1813, la famosa Asamblea del año 13, que también tiene un desprestigio tremendo, porque no sancionó la Constitución y porque no declaró independencia, que eran los dos motivos por los cuales era llamada. Sin embargo, no hizo eso porque no había posibilidad de hacerlo, pero sin embargo hizo una obra parlamentaria extraordinaria, la Asamblea del año 13, la ley de vientres, por la cual a partir de ese momento todas las mujeres esclavas que estuvieran embarazadas, sus hijos iban por el solo hecho de haber sido gestados en el Río de la Plata, en Buenos Aires, iban a ser libres. Acuñó moneda por primera vez, acuñó el escudo nacional, el himno nacional. Bueno, esa infinidad, eliminó la mita, el ayaconazgo y la encomienda, que era ese sistema de esclavitud que había en la colonia. Hizo una tarea magnífica y creó el directorio. Esto es, se dieron cuenta que un triunviro no era eficiente para manejar estas circunstancias y crea el directorio supremo, que va a durar hasta 1820, esa forma de gobierno unipersonal que va a ser muy efectiva, al menos en manos de Porredón, porque va a ser en definitiva durante su gestión que 3 años después logra, con presión de San Martín desde Cuyo y de Belgrano, que había venido de Europa trayendo novedades, logran la independencia. Ahora, ¿por qué no se podía dictar la independencia? Porque Bonaparte había perdido. Bonaparte, el que era dueño de Europa, cuando arrancamos con los antecedentes de la Revolución de Mayo, antes de que sucediera la Revolución de Mayo, Bonaparte había perdido, se había ido a Rusia y se perdió en Rusia, como luego también el otro que era otra cosa, ¿no? Hitler de Alemania, que también hizo lo mismo, cometió el mismo error de ir a pelear contra el invierno ruso, por más que habían pasado 150 años, 140 años, el mismo efecto, pierde
el 70% de su ejército por el frío y el otro 20% lo pierde por los ataques rusos. Bien, Bonaparte había perdido, y como Bonaparte había perdido, todas las monarquías absolutas se habían aliado por el temor que les había producido y el dolor que les había producido Bonaparte, se habían aliado, y el principal punto que van a suscribir todas estas monarquías absolutas reconstruidas en Europa es que las colonias americanas tienen que volver a la corona española. Y en esa instancia ya hasta Gran Bretaña está de acuerdo con España, porque estaba en contra de Bonaparte. Entonces, en 1816, ya se sabía que había una armada de 20.000 hombres con cientos de buques perfilando viniendo hacia las Américas y fundamentalmente a Buenos Aires, porque hay una cosa que nos tiene que llamar la atención a todos de Hispanoamérica, que en 1810 no se produjo un conato revolucionario solamente en Buenos Aires, también se había producido un año antes en el Alto Perú, o sea, también se produjo en México con el padre Moreno, también se había producido en lo que hoy es Venezuela, Colombia, en Ecuador, en el Caribe, se había producido en Haití, se había producido en un montón de lugares con actos revolucionarios. 1810. En 1815, en 1816, cuando se declara la independencia de este territorio, el único que quedaba en pie, en libertad, era Buenos Aires, el Río de la Plata. Todos los demás habían sido arrasados por la fuerza española que había venido para imponer el viejo orden colonial. México, Colombia, Venezuela, todo el Caribe, y se había reforzado en el Perú, y se había reforzado en Chile, y se había reforzado en Montevideo. Ahora, en Montevideo había un problema, y es ese problema que las cortes lusitanas habían diseñado una estrategia por la cual el Brasil terminaba en la costa oriental del Plata. Ellos necesitaban controlar ese estuario. Lo consideraron siempre estratégico ese estuario, el estuario del Plata. Y así fue que el directorio de Buenos Aires, Porredón, no solamente tenía un problema enorme en el Alto Perú, que bajaban y querían entrar por Jujuy. Y por suerte ahí estaban los gauchos infernales de Güemes, y también había estado San Martín, y también había estado Belgrano. Belgrano, un generalito improvisado, había logrado el éxodo jujeño. Todos los habitantes de la ciudad de Jujuy tuvieron que ir caminando 6 días hasta llegar a Tucumán, en carretas, en burros, en mulas, en caballos, caminando, chicos, viejos, grandes, mujeres, llevando sus pocas pertenencias y quemando el resto, porque le había obligado a hacer tierra arrasada. Cuando llegaron los españoles ahí, o los godos, o los maturangos, como decía San Martín, no encontraron nada. Y los esperó en Tucumán. Y en Tucumán Rivadavia le dio la orden de que baje a Córdoba con sus ejércitos, porque Rivadavia tenía miedo de Buenos Aires. Y lo que estaba pensando Belgrano es cómo defender el norte. Y no le dio bolilla. Y se quedó en Tucumán por la libertad, se quedó en Tucumán. Y los tucumanos lo adoran a Belgrano. Y le piden que no vaya a Córdoba. Y no solamente le piden que no vaya a Córdoba, sino que se le acerca todo hombre mayor de 18 años, se le acercan para que engrose sus filas de ese ejército del norte que bajaba luego de Jujuy. Y los vence en la batalla de Tucumán. En 1812 los derrota Belgrano. Y Belgrano sigue con su ejército a Salta, y en Salta comete su segunda desobediencia con Rivadavia, que le había prohibido el uso de la bandera celeste y blanca que él mismo había creado un año antes en las barrancas del Paraná,
en Rosario, la celeste y blanca, y él desobedece al triunvirato y va con la bandera celeste y blanca en la batalla de Salta por primera vez y vence en la batalla de Salta. Ese era Belgrano, el que luchaba por la libertad, hijo de ricos que había dejado absolutamente todo, generalito improvisado. También uno de los más extraordinarios patriotas. Belgrano y San Martín son las dos columnas más robustas de la argentinidad y se consolidaron gracias a que existió la Revolución de Mayo. En 1816, el 9 de julio, se declara la independencia con muchas discusiones y debates, pero se declara la independencia y nuestro país ya empieza a tener consistencia. En 1820 se produce la anarquía del año 20. Se produce la anarquía del año 20 y ahí empieza otra etapa. Esta es la etapa heroica de la construcción de la argentinidad, de esa argentinidad, de ese país nuestro que tiene ese tan bello nombre, que no lo puso un general victorioso, ni lo puso un emperador embriagado por el poder, sino que lo puso un sacerdote poeta que en 1600 y pico, luego de haber Solís descubierto el estuario del Plata y poniéndole el nombre de Mar Dulce porque probaron el agua y no era salada, vino otro barco del barco Centenera, este sacerdote poeta que va a escribir en forma de poesía todo lo que va viendo desde la fragata, las orillas, de la Ensenada, de Quilmes, de Buenos Aires, va a describir la vegetación y le va a poner al río, le va a poner plata, le va a poner argentum, va a decir que esos son los territorios argentum. Esto es producto de una equivocación geográfica que tuvo esa expedición, creyendo que entrando por el estuario ese, que él le va a poner Argentum, plata, de ahí viene nuestro nombre hermoso de Argentina, de ahí iba a llegar a la ciudad de La Plata, que era una mitología, que era una cosa que se decía desde el Orinoco para abajo, y llegaron a Asunción, o sea, no llegaron a la ciudad de La Plata, la ciudad de La Plata era Potosí. Se equivocaron, sin embargo, gracias a esa equivocación, nosotros tenemos este hermoso nombre. Y gracias a Belgrano tenemos esta hermosa bandera que tiene un sol, solamente un sol, no tiene águilas, ni cañones, ni tiene granadas, ni tiene cadenas rompiéndose, tiene un sol. Y ese sol es el sol inca, es el sol de Mayo, es el sol que nos vino a los argentinos. Tenemos una gran patria, tenemos una gran lucha. En 1820 para adelante empieza la guerra civil. Algún día me llaman y contamos ese hecho. Esto fue para mí el 25 de mayo de 1810. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muy amable, muy rica tu expresión, tu conocimiento del tema. Aparte de los, digamos, personajes angulares de la primera junta, ¿a qué otro de segunda línea, digamos, vos lo realzás y le das importancia? A muchísimos, a muchísimos. Paso era un hombre calmo, prudente, pero era un abogado burócrata que sabía lo que hacía, cuidaba mucho en los detalles. Yo creo que el nervio fue Moreno. Um, y, y yo creo que Castelli tuvo esa amarga tarea de ser el hombre que ejecutó a Liniers. Yo salté toda esa etapa porque si no iba a estar una hora y media más hablando, pero tuvo que ejecutarlo a Liniers porque Liniers traicionó y había armado un ejército con los españoles radicados en Córdoba, no los cordobeses criollos, sino los españoles y un sector muy importante y muy dinámico de la alta burguesía española que radicaba en Córdoba, había armado la contrarrevolución y se venía para Buenos Aires para poner en caja, y bueno, y ahí lo mandaron
a Castelli. Castelli tuvo la amarga tarea de hacer los fusilamientos de Liniers y de otras personalidades que se habían, que estaban preparando la contrarrevolución. A Castelli también fue muy importante. También un abogado, un orador. Castelli fue el gran orador del 22 de mayo, el que refutó muy fuertemente las opiniones de quienes querían la continuidad de cualquier manera. Habíamos tenido hechos bochornosos, porque acuérdense de que todos los tesoros de la corona española que venían del Potosí los tenía acumulados Sobremonte, y cuando vienen las invasiones inglesas, Sobremonte se escapa para Córdoba y se lleva los tesoros. Los ingleses vienen por ese tesoro, y cuando llegan al fuerte y cuando llegan a la casa de gobierno se encuentran que no había tesoro, se lo había llevado el otro. Luego, cuando son expulsados los ingleses, ya la figura de Liniers había crecido, la figura de Saavedra había crecido. Saavedra era el jefe del regimiento de patricios. Si hay dos regimientos, nosotros tenemos un sentimiento muy especial, es el regimiento de patricios que comandó Saavedra, y ni que hablar del regimiento de granaderos que en 1812 creó San Martín, que los hizo a imagen y semejanza, y entonces eran soldados. San Martín no estuvo en 1810, pero se acopló y fue una pieza fundamental para continuar la revolución, para que no se extinga. Y bueno, San Martín hizo el famoso Cruce a los Andes, esa epopeya extraordinaria que se estudia en todos los libros de historia: 5.000 hombres, 5.200 hombres, 9.000 mulas, 3.000 caballos, su biblioteca entera, de la cual la mitad la dejó en Chile para crear la primera biblioteca en Chile, y la segunda mitad creó la Biblioteca Nacional de Lima. San Martín era así. San Martín era un hombre impresionante, impresionante. Algún día también tenemos que hablar de San Martín. Pero eso eran los hombres. También fue Monteagudo un importante ejecutor. Y hubo varios, porque la sociedad secreta y la logia Lautaro funcionaba muy aceitadamente, y ahí estuvo Julián Álvarez. eh, Hubo varios hombres de muchísimo valor. Los dos pilares fundamentales creo que fueron San Martín y Belgrano. Ahí se empezó a construir el templo de la libertad, el templo de la independencia, y lo que hoy es Argentina. Luego vinieron otros, ¿no? Vino Sarmiento, vino Alberdi, Urquiza mismo, de muchísima importancia. Pero los que dan origen a la Argentina, los que lucharon y dejaron todo por su patria, fueron estos. Quisiste recordar, si mi memoria no funciona, que el decreto de captura de Liniers decía que debía ser arcabuceado en el lugar que se lo encontrara. Sí, esa fue la orden, digamos, que le Claro, dio claro. Moreno a Y ahora Castelli. te preguntaría, para redondear todo, ¿y las otras dos corporaciones, la iglesia y los comerciantes, dentro de la primera junta o allegados, qué reflejo le das vos? Bueno, la iglesia cumplió un rol muy importante para los dos lados. La iglesia estaba dividida, ¿no? Por un lado estaban los altos funcionarios eclesiásticos, que eran todos españoles. Y por otro lado habían curas, eh, ¿no? Profundamente revolucionarios, inclusive en la Junta, ¿no? Profundamente revolucionarios. Y ni que hablar de algunos curas que tomaron las armas, otros que fabricaron armas, Fray Luis ¿no? Beltrán. Fray Luis Beltrán, por ejemplo, ¿no? Que fabricaba cañones en 1815, 1816, en Cuyo. Eh, y, y los comerciantes la habían pasado muy mal con España, ¿eh? Los comerciantes de Buenos Aires, de las Provincias Unidas, lo que después fueron las Provincias Unidas, la habían pasado muy mal, porque España
impulsado una suerte de monopolio por un lado, y por el otro una prohibición, no se podía comerciar con nadie que no fuera con España, con Cádiz. Pero la revolución industrial no la hizo España, las herramientas, las pinzas, los destornilladores, los motores de vapor, todos los instrumentos de labranza, todas esas cosas venían de Inglaterra. Inglaterra estaba prohibida. La revolución industrial en Francia vino un poquito después, la revolución industrial en Alemania vino un poquito después, la revolución industrial en Italia, son todas tardías comparadas con la de Inglaterra. La que tenía loza, textiles, herramientas, motores, acero para vender en Inglaterra, y eso España lo prohibía. Eso España lo prohibía. E Inglaterra se metía igual y entonces había contrabando. Pero bueno, uno de los grandes beneficiados del contrabando fue el padre de Belgrano. No, 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 no se podía ser rico si no era contrabandista en el Río de la Plata. Bueno, te invitaría a hacer una Eh, reflexión final de esta Juan, hermosa charla. Juan, si me permitís, le quería Sí, hacer bueno. una pregunta a Jorge. Jorge, es contrafáctico esto que te voy a preguntar. ¿Cómo sería o cómo hubiera sido la revolución sin Mariano Moreno? Qué linda pregunta, recontra contrafáctica. Pero yo me quedo con que estuvo Mariano Moreno, que murió muy jovencito, murió. Mariano Moreno, estamos hablando hoy de Mariano Moreno, gobernó el origen de nuestro país durante 9 meses. Punto. Toda la actividad política de Mariano Moreno duró 10 meses. Miren si habrá sido importante Mariano Moreno, ¿no? 10 meses. No es que venía de antes, no, 10 meses. ¿Cómo hubiese sido sin Mariano Moreno? Sin Mariano Moreno y sin Castelli. Es un contrafáctico difícil. ¿Hubiera sido una Yo creo que se revolución hubiese lavada? sentado Rivadavia. ¿Hubiera sido una revolución lavada a tu criterio? No, yo creo que el tenor, la tonalidad revolucionaria la da Moreno y la recibe San Martín y Belgrano. Claro, por eso digo, hubiera sido una revolución lavada ante la ausencia de Moreno. La hubiese heredado, yo creo que Rivadavia hubiese sido el sucesor ahí, ¿no? Pero pensaban distinto. Rivadavia era liberal, ¿eh? Igual que Moreno, igual que San Martín. Todo esto eran liberales. Liberales no en el, no en el concepto actual de lo que es el liberalismo. Liberal en el sentido de pelear contra el poder absoluto, de Lucharon por la querer libertad. de querer una república dividida o un sistema monárquico republicano dividiendo el poder, ¿no? Y que ese poder no era de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, era el pueblo. O sea, de alguna manera ellos están pensando en la libertad parlamentaria, en la libertad, en la igualdad. Por eso la Asamblea de Año 13 hace lo que hace, que eliminó la Inquisición, prohibió la Inquisición la Asamblea de Año 13. Entonces, ¿cómo se puede hablar mal de la Asamblea de Año 13? Porque no pudo, no tenía los fierros para dictar una constitución. Se logró en 1816, 3 años después. Después de todo no pasó tanto tiempo entre 1810 y 1816. Pasó 6 años, tanto que decimos, no pasó tanto tiempo. Y en el medio hubo guerras. La batalla de San Lorenzo, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, el éxodo jujeño, la preparación de todo el ejército de San Martín en Cuyo, las luchas de recursos hechas por nada más y nada menos que por Güemes, las peleas con la banda oriental, tanto que se acusa a Buenos Aires y a Porredón sobre la banda oriental. Buenos Aires fue la que cargó sobre el peso, sobre sus espaldas, sobre todo lo que pasaba en la banda oriental con los portugueses. Y Moreno, vos me preguntás, sin Moreno, y no tuvo a Moreno mucho tiempo. No lo tuvo a Moreno. Si hubiese tenido a Moreno hubiese sido tal vez más fácil.
se hubiese acelerado ese proceso, pero es un contrafáctico, como bien decís vos. Bueno, Carlos Sebay en un momento había puesto clamor. Sole Pitinis, excelente, gracias. Daniel Bracamonte, un lujo. Jorge Ferronato, excelente exposición. Bueno, si querés agregar algo más a tu excelente Estoy a disposición, que exposición, estoy muy contento, que la bueno, pasé muy bien y que traté de ser lo más rápido posible. no, ha sido muy ameno. Muchas gracias, Jorge. Le decimos a todos nuestros amigos que en algunas horas ya va a estar la grabación de esta charla, que les será enviada y va a estar en el canal del Observatorio. Agradecemos a la parte técnica que nos hace Agustín Sartorio. En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, agradecemos sobremanera al profesor Jorge Ferronato, a todos los intervinientes y les deseamos muy buenas noches.